más que importante, por supuesto, contar esto de A Orillas del Río Fénix. Contanos brevemente, para la gente que se suma esta mañana a la audiencia nueva, qué es la Asociación Civil Identidad y cómo surge este libro A Orillas del Río Fénix. Bueno, Susana, Emilce y toda la audiencia de Radio Nacional, nuestra Asociación Civil Identidad surge el 29 de enero del año 2004, ya más de 2 décadas, trabajando en la comunidad con distintos proyectos culturales y principalmente cuyo objetivo es un poco preservar toda la historia, todo lo que acontece en nuestro lugar, cómo se formó, lo que nos movió inicialmente fue la creación del museo, objetivo que se cumplió, y en 2018 se inauguró el Museo de Arqueología Carlos Gradín. Varias obras más acompañan la trayectoria de Asociación Civil Identidad, pero en los últimos tiempos, acercándonos, como decías, al centenario de Perito Moreno, en el 2027, pensamos que sería muy bueno dejar registrada la historia de nuestro lugar, utilizando obviamente todo lo ya existente, respetando todas las iniciativas como la de doña Minimut, Tomás de Ramos, como la de don Delfín Tejedor, como el proyecto de Letras del Valle del Centro Municipal de Cultura, que han registrado a través de esos escritos, de esos libros, la memoria oral de un pueblo y todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de su historia. Y nosotros apuntábamos a retomar esa bibliografía existente y a utilizar una base científica con historiadores que junto a integrantes de la Asociación Civil Identidad pudimos pensar en este primer tomo del libro, que es A Orillas del Río Fénix, el pueblo de Perito Moreno. Así que bueno, de esa forma surge esta iniciativa de escribir el libro y bueno, nos ha traído muchas satisfacciones porque bueno, ha sido presentado en distintas ferias del libro y ha tenido muy buena repercusión en el público. Adriana, ¿cómo estás? Emilce te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Día, Adriana, Emilce, ¿qué tal? contanos un poco, bueno, cómo fue, ¿no? Armar este libro. Me imagino que de tanta historia, ¿no? Que tiene nuestro querido Perito Moreno y la zona también, y bueno, camino al centenario que vamos, que siempre lo estamos hablando o mencionando. Bueno, ¿cómo fue armarlo, ¿no? Con toda esta historia. Bueno, fue la verdad que una tarea bastante titánica porque había mucha bibliografía existente y por otro lado mucha documentación, tanto en el Archivo General de la Nación, en el Sí. Archivo Provincial, en el Archivo Local. Todos los archivos históricos fueron consultados y trabajados por el equipo de investigación que conforman la doctora Graciela Ciceli y el licenciado Marcelo Hernández de la Universidad Nacional de la Patagonia. Con ellos nos contactamos para contarles cuál era la idea de Asociación Identidad y de ahí en más nos pusimos a trabajar, pero con un criterio de trabajo inclusivo o colectivo, de alguna manera, porque todos estos libros se basaron en distintos talleres de memoria oral que realizamos desde 2022 a esta parte, con antiguos pobladores o con referentes de la localidad que eran invitados y obviamente como la invitación, la convocatoria era abierta, se fueron sumando distintos docentes, distintos profesionales, distintas personas que han incursionado en alguna organización gubernamental o no gubernamental de la localidad, pero simplemente que hayan tenido, bueno, algún conocimiento o alguna experiencia en la localidad de Perito Moreno. Así que fueron realmente encuentros muy gratificantes donde descubrimos muchísimas cosas de nuestro propio lugar que desconocíamos y bueno, ese intercambio que se fue dando entre los antiguos pobladores, el equipo de investigación y los integrantes de Asociación Identidad fue muy rico para potenciar este primer libro y ya nos encontramos en el desarrollo de la segunda parte, porque bueno, nuestro objetivo es llegar al centenario de Perito con los 2 tomos editados y publicados. Bueno, y lo que ustedes hicieron el día viernes fue una distribución gratuita a quienes.
Bueno, eso fue un trabajo compartido con la empresa Newmont, con quien iniciamos este proyecto y que nos ha acompañado en todo el proceso, financiando obviamente las distintas líneas de trabajo que tuvo esta investigación histórica, pero puntualmente había una que nos interesaba muchísimo y era que el libro llegara a las manos de los estudiantes y de los educadores, además de toda la comunidad, ¿no? Pero teníamos este especial interés de que llegara a las bibliotecas escolares, que llegara a las comunidades educativas para conocer nuestra historia, para trabajarla. Así que no solo el libro, sino que también acompañamos, no con el material impreso, porque bueno, nos era difícil imprimir también el apéndice didáctico, pero generamos un QR para que todos los interesados en escanear las actividades pedagógico-didácticas que diseñamos para trabajar la primera parte del libro, llegue también a destino. Así que bueno, fue la verdad que el viernes un encuentro muy lindo, muy satisfactorio. Participaron la mayoría de las instituciones educativas y otras, bueno, que consideramos que el libro también tiene que estar presente de manera gratuita y accesible, ¿no? A ellos, como es la Dirección de Turismo, el Centro Municipal de Cultura, bueno, la Asociación de Chacareros, la Asociación Agrícola Ganadera, el Centro Integrador Nueva Esperanza, bueno, y no me quiero olvidar de nadie, pero realmente a todas aquellas instituciones y también en la faceta privada, empresas de turismo, hoteles, para que el libro esté ahí, que un turista, alguien que no nos conoce, vea esa tapa tan emblemática del libro que nos diseñaron especialmente. Bueno, ese camión que va cruzando el río Fénix, para los oyentes, si se lo pueden imaginar, bueno, es muy emotivo, así que ese libro también va a estar accesible en un hotel, por ejemplo. Ujú. Bien. Bueno, Adriana, decimos un trabajo que es lindo, es importante, porque también podemos contar, 100 años no se cuentan en uno ni en dos libros, ¿no? Obviamente, ni en 100 páginas, pero podemos decir que es un resumen, un buen resumen de la historia de Perito Moreno. Sí, creemos que sí. Principalmente porque este libro, sabiendo y conociendo todo lo que la bibliografía existente con respecto al patrimonio arqueológico, antropológico y bueno, todo lo que es, diríamos, el prepoblamiento de la zona, sabemos que hay mucho para leer, para estudiar, pero del poblamiento propiamente dicho de esta zona no teníamos una bibliografía específica, entonces creemos que es el punto de partida para conocer cómo se pobló Perito Moreno y la región, cómo fue evolucionando en cuanto a lo demográfico, en cuanto a distintas aristas como la cultura, la educación, la producción, cómo los distintos enclaves económicos fueron modificando, ¿no?, la dinámica poblacional y las costumbres del lugar. Entonces, bueno, este libro empieza ahí, ¿no? Desde los exploradores hasta los primeros asentamientos urbanos, el primer asentamiento urbano en esta zona, y llega hasta la provincialización de Santa Cruz, cuando ya el contexto histórico es diferente para nuestra localidad de Perito Moreno, y hasta ahí llega la primera parte. Y la segunda surge de mediados de la década de 1950, y tenemos la esperanza, la proyección de llegar a los albores del 2000, ¿no? Y bueno, la tercera parte supongo que serán ya otras personas las que van a colaborar desde la Asociación Identidad o desde cualquier otro lugar para que este libro siga creciendo en paralelo a la evolución de este pueblo de Perito Moreno, que bueno, ya podemos decir nuestra ciudad también, ¿no?, de alguna forma. Adriana, bueno, sin adelantar mucho, ¿no?, para que todos podamos disfrutar de este libro, digo, pero ¿se encontraron con alguna perlita, algo particular, algo que llamó la atención cuando estaban, bueno, con toda esta información para armar este primer libro? Sí, por supuesto. En el primer taller de memoria oral éramos muy poquitos, fue en el marco de la Feria del Libro Local, en el año 2022, y hicimos un taller y una de las invitadas, bueno, llevó, porque la consigna era ir con algún material fotográfico, y llevó fotos de un aserradero,
cosa que yo por lo menos desconocía, mi familia es de acá, pero nunca había escuchado hablar de ello. Así que fue, bueno, muy interesante entender y conocer cómo una actividad totalmente desconocida para nosotros en la actualidad, que de hecho no existe, bueno, en los primeros tiempos estaba cerca, en lo que es en una de las márgenes del lago Buenos Aires, y bueno, además de ese aserradero, todo lo que implicaba la conexión vía lago Buenos Aires, ¿no? Hay bibliografía también de una historiadora chilena, Danka Ivanov, que también cuenta toda esta dinámica, bueno, que se iba dando en distintos asentamientos a lo largo y a lo ancho del lago Buenos Aires, del lado argentino, y del lago General Carreras del lado chileno. Así que bueno, esa fue como para mí como lo más sorpresivo, diríamos, ¿no? Pero después te encontrás leyendo bibliografía o documentación específica, cómo se iban dando, bueno, las cuestiones, por ejemplo, algunos litigios que tenían que ver con las personas que se asentaban en los distintos campos, cómo tardaba la comunicación en llegar desde las oficinas centrales en Buenos Aires a lo que se definía acá en el territorio. Entonces, bueno, muchas cuestiones de tierras, ¿no?, de posesión de la tierra, también había como bastante, diríamos, litigios que la justicia debía por ahí definir quién tenía razón o no. Así que bueno, de esa documentación hay mucho para leer, y bueno, sin especificar obviamente, respetando la identidad de cada uno, sabíamos que eran muchas cuestiones que en algunos casos se dirimían, bueno, con armas de fuego, por ejemplo. La mayoría de las muertes que están asentadas en nuestro registro civil, muchas tienen que ver con muertes violentas, ¿no? Así que es un poco, nos retrotrae y nos da a entender cómo se manejaban las cosas, bueno, en esa época, y cómo después, por suerte, fueron evolucionando de otra manera. Bien, bueno, decimos que esto es una distribución gratuita a diferentes instituciones, ONG, que de alguna manera están, digamos, trabajando y que van a, obviamente, hacer conocer esta primera parte de A Orillas del Río Fénix. Obviamente, decimos, es importante recordar, y decías años 50, así que bueno, toda esta historia es bienvenida porque también uno va conociendo y, como decía, cosas nuevas que a veces nunca imaginó que existieron, y otras que siempre ha escuchado un poco algo de que existió o pasó o hubo algo de en nuestra localidad, y sobre todo a orillas de nuestro río Fénix. Adriana, obviamente, si queda algo para recordar, excelente trabajo, y bueno, que se puedan hacer estas cosas de diferentes ONG y en este caso Identidad como ustedes. Bueno, muchas gracias, Susana, Emilce. Bueno, muchas gracias por acompañar siempre las iniciativas de Asociación Identidad, y nosotros seguimos trabajando con mucho entusiasmo. Mañana nos han invitado al taller de anfitriones que se está dictando en la Dirección de Turismo Local. Bueno, nos complace mucho hacer conocer nuestro trabajo, porque no todo el mundo por ahí está informado acerca de las actividades de la ONG, y principalmente de lo que a lo largo de estos años, ¿no?, ha venido concretando con la ayuda y el apoyo de toda una comunidad. Así que, como siempre, bueno, en apertura para todo lo que se pueda o quieran sumar, y bueno, seguimos trabajando por nuestra querida historia, ¿no?, de Perito Moreno, para que sea valorada, para que sea conocida, y eso nos permita seguir construyéndola juntos.